Hola, muy buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se han sumado a este conversatorio, a esta propuesta que hemos creado con la licenciada Silvina Henning, con esta maravilla de lo virtual, dado que Silvina está en Resistencia, Chaco, y yo estoy en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, Y, exactamente, sí, y bueno, y hemos visto que en las inscripciones, no sé si estarán aquí presentes, contamos con colegas de Uruguay, de Bolivia, del resto del interior de nuestro país, de Argentina, eh, de Chaco, Florencia. Nos encantaría que en el chat nos cuenten de dónde son. Queremos contarles un poco cuál es la propuesta, ¿sí?, del encuentro de hoy. La idea es que va a iniciar Silvina con una breve introducción, después yo voy a tomar unos minutos también para plantear algunas cuestiones que tienen que ver con lo que vemos como motivos de consulta y como emergentes en la situación escolar a partir del retorno a la presencialidad, ¿sí?, lo que sucede en la escuela y lo que aparece como motivo de consulta y de preocupación tanto en docentes como en familias, ¿sí? La idea es hacer una pequeña introducción para ponernos en tema. Justamente como es un conversatorio, la idea es que funcione también como un espacio de intercambio. Seguramente si ustedes se acercaron a esta propuesta es porque de alguna manera están ligadas y ligados a niños, adolescentes en situación escolar, y sería muy interesante generar un espacio de intercambio también y de pensamiento respecto de, bueno, de esta temática. Por eso calculamos que estaremos trabajando alrededor de una hora, no más sí, de más o una, menos, digamos, no exactamente. terminar más o menos, ¿sí? Terminaríamos entre 21:30, 21:40. Este, bueno, Más o sí, menos. si se da un clima así de intercambio. ¿Les Sí, yo parece creo que que, comencemos? sí, yo creo que la temática es muy interesante porque ha habido muy buena respuesta. La verdad que muchos inscritos y bueno, la verdad que estamos muy contentas por ser nuestro primer encuentro. Las dos, más allá de que cada una también tiene sus actividades por separado, pero realmente muy linda la convocatoria, muy concurrida, ¿no? Así que, así que bueno, yo la verdad que en este momento es como, a ver, como empezar a reflexionar, ¿no? Nos convocamos, nos congregamos para hacer un diálogo, pero también para pensar juntos, ¿sí? Para pensar juntos esto que estamos viendo, como bien decía Ileana, ¿no? O sea, en las consultas. Estos malestares, estos síntomas que emergen en el consultorio y que los padres vienen, porque bueno, los que trabajamos con niños, niñas y adolescentes no trabajamos solamente con los niños, sino también con los padres, ¿no? Entonces, los padres vienen como faltos de herramientas, como esta cosa media como desesperante de decir, pero ¿por qué ahora se desestabiliza mi hijo, mi hija? Y bueno, entonces, por ahí un poquito la reflexión iba como esto, ¿no? Como bien decía Ileana, ¿qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado en este tiempo en donde han estado adentro de las casas, en esta cuarentena, en este aislamiento? Porque, bueno, no ha pasado desapercibido, ¿no es cierto? Esto es así. Los niños han estado en las casas, con las familias, y bueno, ¿qué pensamos de esto? Y que los niños necesitan y necesitaban el encuentro con el otro, con los otros niños. Y de pronto, entre no poder ver a sus amiguitos, a sus compañeros, a su maestra,
a sus pares, ¿no? Los quienes los rodean, tampoco podían, bueno, procesar de qué forma se iban a procesar estas cosas, ¿no? O sea, como esta cuestión, llevándolo al plano de lo psicológico y lo emocional. ¿Qué estaba pasando en estas cabecitas, en estas angustias que venían de parte de los padres, pero que también ellos cómo las manifestaban, ¿no? Y las venían viendo. Entonces, a mí se me ocurrió empezar un poquito hablando de esta partecita importante que es el encuentro con el otro. La importancia de los niños en el encuentro con el otro. Como justamente bien dicen muchos autores, empezando por Freud, ¿no? Que es en el encuentro con el otro cuando uno también tiene bueno, lo fundante de la estructuración del psiquismo, ¿no? Entonces, como en este encuentro, en esta apertura hacia el otro, los niños van teniendo esta interacción. Y bueno, ¿qué pasó durante la pandemia? Faltó esa partecita, ¿no? Entonces, esto que fue tan fundante y tan imprescindible para la conformación del sujeto, y estuvo un poco truncado. Si bien había encuentros, pero los encuentros eran virtuales, ¿no? Y con esta incertidumbre de saber hasta cuándo iban a ser. Entonces, tomando un poco unas intervenciones de Alba Flessler y de Beatriz Janning, ¿no? La importancia de que el otro nos devuelve la mirada de nosotros mismos y nos ayuda a la estructuración psíquica. Y además, otra cosa muy importante, y ahora seguramente va a seguir Ileana con esto, que es justamente le permite la salida endogámica, ¿no? Exogámica, perdón, exogámica hacia la afuera. O sea, depende de cómo hayan sido esta construcción de vínculos, de las primeras relaciones, bueno, de la constitución que dentro de los subjetivos se iba como armando, es lo que después el niño lleva hacia la afuera, como ya bien sabemos. O las cosas que van quedando, como en esta historia, en la historia de la Constitución, y que van apareciendo después, ¿no? Y que por ahí esta Constitución o este encuentro con el otro también permite que no solamente sea ya este armado, sino que se continúe. Porque aparte pensemos que la escuela les va a dejar marcas, ¿no? El paso por la escuela es para toda la vida, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a encontrarnos también continuando con estos conceptos, ¿no, Ileana? Te dejo, está muteada, Estaba te dejo muteada. la Una de las palabra, ahí primeras está. cuestiones que hay que pensar es que cuando pensamos en aprendizaje, debemos pensar en algo que denominamos situación de aprendizaje. Es decir, que una situación de aprendizaje es un conjunto de elementos, de relaciones, que están interactuando de modo dinámico y cambiante en un momento dado. Y la situación de aprendizaje está compuesta por tres elementos: los procesos intrapsíquicos, intrasubjetivos, que pone en juego cada sujeto individual, los aspectos intersubjetivos, es decir, los vínculos. Toda situación de aprendizaje implica, conlleva una serie de vínculos con otros sujetos, como son, digamos, los docentes, los compañeros de clase, pero también el vínculo con el objeto de conocimiento. Y el tercer elemento se vincula a lo transubjetivo, es decir, los discursos de época que participan en la configuración de la subjetividad. Por eso cada época produce, digamos, subjetividades singulares. La época de Freud, en 1908, la época de la moral sexual cultural, producía un tipo de subjetividades. Ahora, en el tiempo actual, los discursos capitalistas, los discursos de la hipermodernidad, producen otro tipo de subjetividades. Pero no me quiero extender, pero sí es necesario poner en situación el aprendizaje.
Como decía Silvina, vamos a partir de la base que el aprendizaje escolar es una actividad psíquica compleja, que implica la posibilidad de incorporar objetos de conocimiento que deben cumplir con una característica central. Deben ser, pensándolo desde el psicoanálisis, objetos libidinales. Es decir, que para que un objeto pueda ser investido, para ser aprendido, necesariamente debe ser un objeto libidinizado, es decir, marcado por el deseo del otro. O sea que ese objeto tiene que ser valioso para el otro. De esta manera el sujeto inviste el objeto de conocimiento y de esa manera se transforma. Es digamos, un proceso de trabajo complejo, de metabolización y de transformación que requiere que el objeto sea investido por un otro con deseo para que ese trabajo psíquico de aprendizaje reedite una situación al modo de una revisión de lo placentero. Entonces, esa actividad de investimiento y este trabajo psíquico implica también investir la actividad del pensamiento. Investir libidinalmente la actividad del pensar. Y entonces ahora vayamos al tema que nos convoca, voy a ir y venir, ¿no? Para plantear algunas líneas de intercambio. El aprendizaje es con otros. Y como decía Silvina, como decía Silvina, la constitución subjetiva humana requiere de la presencia de un otro que sexualice, que libidinice. Sí, voy a hablar más despacio, voy un poco rápido, me parece, vayan diciéndome. Que libidinice, que sexualice, es decir, que la constitución subjetiva está plenamente vinculada a la participación activa del otro. La situación de aprendizaje requiere de ese otro, teniendo en cuenta que la escuela como institución es el primer espacio de transición y de salida del mundo de la endogamia al pleno ejercicio de la exogamia. La escuela es una institución que recibe de manera masiva a los niños y adolescentes previo a su salida definitiva al mundo social como ciudadanos. Es una institución de encuentro en el que se produce la caída de las certezas familiares, la apertura de preguntas, es el encuentro con la diferencia, con los otros que son distintos a mí, que tienen otras tradiciones, es el encuentro con el cuerpo del otro, es el encuentro con nuevas legalidades. El encuentro en la escuela requiere de realizar consensos y poder tramitar la diferencia. Entonces, vayamos ahora a este hecho disruptivo, como fue la necesidad de replegarse de manera masiva dentro de las casas a partir de la pandemia, donde el cuerpo del otro desapareció, se transformó en una imagen. Entonces, lo sensoperceptivo, es decir, tocar al otro, sentir el aliento, los alientos de sentir olores, sentir temperaturas, eso sensoperceptivo que nutre el encuentro con el otro se anuló. El otro se transformó en un torso y en una imagen. Es decir, que eso sensoperceptivo desapareció y desapareció el cuerpo del otro, y ese repliegue implicó una vuelta a cierto autoerotismo, es decir, la libido tuvo que volver sobre el sujeto, tuvo que replegarse sobre el sujeto. Por supuesto, para priorizar la autoconservación, ¿sí? Porque, ¿por qué nos metíamos en casa? Porque había que cuidarse, o sea que de repente lo placentero se derivó de su meta porque primaba lo autoconservativo. Entonces traemos con Silvina estas líneas problemáticas. La vuelta a la presencialidad trae como de una manera abrupta, porque fue una vuelta masiva, mejor dicho, más que abrupta,
trae el encuentro con el cuerpo del otro. Un encuentro que había sido anulado. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el efecto en el psiquismo de ese encuentro con el cuerpo real del otro que durante 2 años era pura imagen? ¿Cómo hace el psiquismo para tramitar el encuentro con la diferencia del otro? Sí, en la virtualidad se puede estar presente sin estar presente, es decir, apagando la cámara y el micrófono. Ahora en la escuela no se puede estar presente y ausente, se está presente de cuerpo presente. Y si hay un conflicto en el recreo, se podrá correr para ir al baño, para quedarse en el aula, pero en la virtualidad se apaga, se bloquea a alguien. Entonces, ustedes deben haber notado que en las adolescencias hay un aumento de angustias, ataques de pánico, desmayos en las escuelas. Los adolescentes no quieren, muchos de ellos, volver a la escuela, quieren seguir virtual. Esto nos sorprende. Queremos invitarles a pensar acerca de esto. ¿Por qué creen que esto está pasando? Y si es la experiencia que ustedes tienen al respecto. Si el aprendizaje es la revisión del reencuentro con un objeto que reedite una situación de placer. ¿Qué sucede en la actualidad? ¿Por qué la escuela no es un lugar de revisión de placer? Hay un aumento de bullying, aumento de agresión en niños pequeños y en adolescentes. ¿Será que el desinvestimiento de la actividad de pensar, la preeminencia de la imagen, hace que ahora en el encuentro con el otro sea muy complejo retomar la tramitación de la diferencia? Es una pregunta que nos hacemos. Les leo una frase de Castoriadis y con esto damos el espacio para que ustedes puedan preguntar, contar sus experiencias, sus interrogantes acerca de este tema que les preocupa. Castoriadis tiene una definición, a mi gusto, muy interesante sobre el concepto de sublimación. Seguramente a ustedes el concepto de sublimación les resuena muchísimo. Es un concepto trabajado por Freud. No lo ha podido trabajar mucho porque hay textos que han quedado perdidos, pero sabemos que aprendizaje y sublimación están ligados. Es necesario sublimar la pulsión, una parte de las metas sexuales de la pulsión para poder aprender. Se requiere de esa sublimación. Podemos interrogarnos acerca de qué es lo que sucede con esta vuelta al autoerotismo, con la sublimación pulsional a la hora del encuentro con el objeto de aprendizaje. Pero quiero retomar y brindarles esta aproximación de Castoriadis respecto al concepto de sublimación, para ver este movimiento que de retroacción a las casas en tiempo de pandemia y la vuelta al mundo compartido con otros. Dice Castoriadis, la sublimación es un proceso a través del cual la psique es forzada a reemplazar sus objetos privados o propios de carga libidinal por objetos que son y valen por su institución social y convertirlos en causas, medios o soportes de placer por sí mismos. Entonces, si la sublimación implica un movimiento de sustitución de lo privado hacia los objetos públicos y que encarnen el soporte de placer, tratemos de pensar cómo es el encuentro en la escuela respecto de lo placentero en este momento. ¿Qué sucede con los docentes que están desbordados y teniendo que atender las situaciones conflictivas en la escuela? Bueno, yo hago una pausa acá. Sabemos que a veces es un poco complejo sentir la confianza para intercambiar, sobre todo porque Sí. es un grupo que no nos Eliana, está Eliana, conociendo.
Un minuto. Está como muy bajo, dice la banda tuya, como muy baja. Se te escuchó bien, se te escuchó bien por ahí. A veces como que se pausaba, pero retomaba. Pero a ver si podés mejorar ahí. Eh, Ahora Oh, trato, pero estoy con la computadora y no tengo posibilidad de cambiarlo. a ver, Bueno, como bueno, les vamos, decía, se va como bien, se no, va bien. es cierto que es un grupo que nos estamos conociendo ahora y a Sí. veces es difícil el intercambio. Sí quería invitarles a que nos cuenten qué es lo que ustedes notan respecto de el encuentro en la situación escolar. Les quiero comentar una breve viñeta. En una supervisión, una colega me cuenta, digo, como para comentar, tal vez funciona como disparador. Una colega me comenta que la mamá de este niño de 8 años consulta porque insistentemente la maestra en la escuela escribe notas en el cuaderno de comunicados planteando que el niño no respeta las consignas, deambula por el aula, es desordenado y tiene algunos comportamientos agresivos con otros compañeros fuera del aula y dentro del aula. La mamá estaba muy angustiada, hace una consulta. Bueno, estuvimos trabajando, este niño a su vez había situaciones de cierta agresión en la casa, pero no quiero adentrarme mucho en el caso, pero sí plantear esta cuestión que estuvimos trabajando en la supervisión. ¿Cómo les parece a ustedes que puede resultar para una familia recibir permanentemente, a diario, comunicados de que ese niño no responde las consignas, se pelea, y no hay otra intervención de la escuela, ¿no? Con ese niño, no hay otra intervención. La única intervención escolar es la nota en el cuaderno de comunicado. Por supuesto que no es el único niño, ¿no? Entonces lo que empezamos a ver es que la escuela está desbordada, teniendo que acoger situaciones que exceden lo escolar, ¿sí? Nuestra idea es poder pensar que de lo pulsional que no está pudiendo ser tramitado como efecto del repliegue, ahora desborda sobre la situación escolar. ¿Cómo hacer para intervenir junto a los docentes, para ayudarlos a encontrar estrategias, para alojar a estas niñas, niños y adolescentes que desbordan en lo escolar aspectos de su subjetividad que podríamos decir quedaron como en pausa durante el tiempo de pandemia y que ahora se reactualiza en la vuelta al encuentro con el otro? ¿Sí? ¿Cómo, ustedes vi que son la mayoría o psicopedagogas, psicopedagogos, profesionales de la psicología, creo que hay algunos Alguna también docente, algún docentes. docente que esté también ¿Qué, presente, ¿no? digamos, cuál es la experiencia? ¿Qué creen que está sucediendo con cuáles son los emergentes que observan en la escuela y en el consultorio? Pueden desmutearse si se animan, Sería bueno comentar. que levanten la mano, así les vamos dando la palabra. ¿Te parece? A ver. Sí, o también esta cuestión del desborde que vos venís diciendo, por ahí, cómo lo están trabajando también, ¿no? En las escuelas. Acá hay una chica, Paola Fuentes, que, que quiere opinar. A ver, vamos. Dale, dale, Te Paola. escuchamos. Hola, no sé si se me escucha bien, ¿se me escucha? Sí, Perdón que no puedo habilitar la cámara, pero bueno, quería hablar también un poquito de lo que fui escuchando. Eh,
pensaba un poco en lo que decía Ileana, en esto que se gestó un poco en la pandemia, la imposibilidad del encuentro con el otro, el intercambio, y pensaba en un caso en particular cuando hablaban que yo trabajo en una escuela, soy psicóloga, pero en esta escuela estoy como psicóloga de este nivel, y hay un nene con estas características que tú fuiste comentando, Ileana, de este otro nene, ¿no? Como un poco semejantes, ¿no? Esto de no puede entrar, lo que un poco la escuela se va planteando es, bueno, ¿qué pasa que no puede entrar esta dinámica con estos ordenadores que se establecen en una clase, ¿no? Entonces hemos ido trabajando con la familia, porque efectivamente lo que uno al principio piensa es ir trabajando en conjunto con la familia puede ir ubicando esto, lo que ellos también un poco reconocen es también algo como una especie de efecto de pandemia, ¿no? Como que dicen, bueno, él puede del 1 a 1, porque es una de las cosas que hemos identificado, del 1 al 1 aprende bárbaro el chico, muy bien. El desafío consiste cuando tiene que entrar en una dinámica grupal, donde prevalece su deseo. Él quiere deambular en el aula, quiere jugar. Hemos habilitado algunas cosas. Creo que también el desafío de las escuelas es tratar de legitimar ciertos espacios para que de forma progresiva ellos puedan ir como entrando a esta dinámica, pero es complejo porque hay otros también, ¿no? Uno de los desafíos que se nos presenta con este nene es justamente cuando hay encuentros con sus pares, ¿no? Y los compañeros empiezan a vivenciarlo como me está molestando, me está, qué sé yo, invadiendo mi espacio, y ahí uno tiene que poner un poco de palabra en esto, ¿no? ¿No? Esto que uno dice, prestar palabras, tratar de elaborar otras posibles lecturas, ofertarle a los chicos otras lecturas de la situación, que no sea solo me está molestando. Eh, es complejo, ¿no? Porque una de las cosas que observamos en la escuela es, a ver, ahorita estoy hablando de un caso particular, pero vemos muchos casos, ¿no? Que es como un efecto post-pandémico de muchos chicos a nivel del cuerpo, como que necesitan esto. Hemos pensado en, hay un programa de la escuela que se llama, que es un programa de acompañamiento terapéutico donde van ciertos profesionales y hay momentos que el nene puede salir del aula, se le habilita esto como para que pueda, esto que ibas mencionando, Ileana, esta descarga un poquito pulsional, que vaya al cuerpo, que vaya a la cancha, que pueda un poquito descargar, ¿no? En la medida de lo posible. Pero creo que la pregunta que nos hacemos es, ¿qué tanto sostenemos esto para que no quede por fuera? Tampoco la idea es que quede por fuera de lo que implica una dinámica grupal, ¿no? Que es un poco lo que nos preguntamos hoy, lo que estamos pensando con el equipo, y la verdad es que, soy honesta, seguimos pensando, no tenemos la solución, porque vamos pensando en estrategias, pero claro, hay momentos que uno dice, bueno, ¿qué tanto de lo que habilito voy legitimando en función de lo que veo que el nene necesita? También la idea no es que se quede por fuera, como cómo hacer para que entre esta dinámica de lo que implica lo grupal, la docente dando una consigna y que él de alguna manera pueda entrar, ¿no? A esta consigna, a esta propuesta, cómo hacer convocante una propuesta para que él quiera entrar desde su deseo. Y son desafíos múltiples, ¿no? Que uno tiene que ir A pensando en ver, las escuelas. mira, Paola, yo creo que vos tocaste temas que son muy importantes. Yo fui tomando nota de algunas cuestiones que vos fuiste diciendo. Por supuesto que voy a decir algunas cosas que se me ocurren, que no sé si aplicarán exactamente a este niño o a todos los niños, pero sí creo que son cuestiones que tal vez las podemos tener en cuenta. Es muy interesante. Vos empezás diciendo que este niño de alguna manera no puede como adecuarse, adaptarse a estos ordenadores, ¿no? Ordenadores que propone la escuela. Entonces, ahí vos traes algo muy interesante, que es que la escuela está organizada en base a una legalidad, ¿sí? Y esa legalidad también está organizada en base a tiempos, ¿no? Entonces ahí tenemos un primer punto para pensar, que es qué sucedió con la temporalidad, con el tiempo, en el repliegue, ¿no? Cuando hubo distanciamiento. No me refiero exclusivamente en la temporalidad subjetiva, sino en el tiempo concreto para realizar las cosas. Hubo otra estructuración del tiempo. Ingresar en la institución escolar requiere hacer las cosas a cierto tiempo, es decir, el tiempo está organizado entre horas de clase, recreos, almuerzo, horas de clase. En la virtualidad o en la semipresencialidad, los tiempos
era, digamos, un poco el tiempo de cada uno, ¿sí? Salvo algunas instituciones que trataron de replicar en lo virtual el tiempo escolar. Entonces los chicos estaban, digo, literalmente de 8 de la mañana tal vez a 5 de la tarde adelante de la computadora, ¿no? Digamos, también podemos pensar ese efecto. Entonces una cuestión ahí es que el trabajo de volver a la escuela implica deconstruir un modo de organizar la temporalidad para volver a organizar la temporalidad. Planteo una cuestión que no la voy a desarrollar, pero solo para que piensen que esto no incide de la misma manera en niños que han hecho el pasaje de un sistema de escolaridad al otro. No es lo mismo terminar el jardín en pandemia, iniciar primer grado virtual y después ingresar a la escuela. Hay una lógica ahí que no aconteció, ¿sí? Pasamos de el puro placer, el juego, una organización más libre, a una organización estructurada. ¿Cómo ingresa ese niño que se despidió en salita de 5 o de 4 cuando ingresa directo a tercer grado de escolaridad primaria? ¿Qué pasó con su psiquismo ahí? Y rápidamente tiene que adecuarse a una organización más estandarizada. Tomo otra cosa que dijiste, Paola, que me pareció muy interesante. Este chico puede en el 1 a 1 y le cuesta en la dinámica grupal. Entonces retomo lo anterior. El repliegue a organizarse con uno mismo, sin tener que dirimir diferencias con el otro, sin tener que esperar el tiempo del otro. Lo hago a mi tiempo, a mi manera, no tengo que discutir, no tengo que debatir, no me tengo que aguantar el olor de uno, el grito del otro, la molestia. Es decir, el repliegue en lo singular, ¿sí? De la libido en lo singular, ahora debe ir al encuentro con el otro. Entonces, esto es un movimiento necesario, constituyente, pero claro, la escuela pide que lo hagamos ya, y lo psíquico siempre va lento. O sea, el proceso psíquico es lento. Digamos, se requiere de más tiempo psíquico para la adaptación a la realidad, pero la escuela tiene sus tiempos. Respecto de lo corporal, digo dos cositas más, y bueno, Silvina tal vez también tiene ganas de comentar algo, y el resto de los colegas presentes. Vos decías que vas al patio a descargar. Me parece que es importante retomar este punto pensando que hay una diferencia entre descarga y ligadura psíquica. Uno podría decir, el perro se cansa porque sale a dar la vuelta y corre y descarga energía. Ahora, que un chico se canse porque corrió mucho, porque jugó 4 horas al fútbol, va a estar cansado, pero no va a haber trabajo de ligadura psíquica de lo pulsional. Entonces, a mí me parece que es importante establecer la diferencia entre descarga y ligadura psíquica. Lo que en este momento está produciendo síntoma es una dificultad en la ligadura psíquica. El encuentro masivo con el otro y todo lo que implica subjetivamente produce una irrupción pulsional que requiere ser tramitada no como descarga directa al cuerpo. Eso es lo que está pasando, por eso los chicos se angustian, por eso aparece la agresión en la escuela, la desatención, ¿sí? Lo que es necesario es abrir espacios donde circule la palabra y haya tramitación psíquica de ligadura. Y lo último, en pandemia vimos que hubo ciertas regresiones, sobre todo fue muy notorio en los niños pequeños, logros, ¿no? En sus adquisiciones madurativas que regresaron, chicos que habían aprendido a control de esfínteres, regresaron, sí hubo muchas regresiones. Ustedes recordarán que la curiosidad, que es el motor del deseo de saber, se configura mediante un entretejido entre la pulsión de ver y una parte sublimada de la pulsión de apoderamiento. Apoderarse físicamente, ¿no? Lo que vemos a los 2, 3 años cuando se pelean por el juguete, apoderarse del juguete. Es interesante poder ubicar con una mirada atenta y tratar de pensar que no todo lo que en la escuela aparece como agresión es agresión pura como descarga. En algunos casos es la manifestación de la pulsión de apoderamiento de una manera muy cruda, apoderarme del cuerpo del otro.
Es decir, como hubo un repliegue, el psiquismo para volver a investir la realidad está recurriendo a operaciones o mecanismos, digamos, más primarios, ¿sí? Que ya fueron abandonados. Entonces, sería interesante pensar que de estas manifestaciones no todo es agresión como descarga, sino en algunos casos es el ir a agarrarlo al otro como pulsión de apoderamiento pura, ¿sí? Que habrá que tramitar. Lo traigo como una consideración para pensar. Sí, yo quería agregar un poquito esto también, que es lo que uno hace desde la clínica, ¿no? Cuando vienen estas consultas, que es por ahí, todos estuvimos en la misma tormenta, pero no todos estuvimos en el mismo barco. Entonces, las familias, cada una tenía su forma de ir tramitando la pandemia, ¿no? Y por ahí las familias que traían por ahí algunas cuestiones más de índole, bueno, de dificultades o patológicas, y bueno, entraron a la pandemia como vino y quizás, bueno, esto potenció más otras cosas. Entonces, yo les digo a los padres, ¿no? Esto que es importante también. Cómo entró el niño a la pandemia, cómo sale y cómo ahora va a la escuela, ¿no? Es como que, como si tuviéramos que considerar que hubo una pausa y tenemos que volver a empezar. Sobre todo con los niños más chiquitos, sobre todo con los que tenían 4 años y vuelven con 6 años. O sea, los otros días yo le decía a una mamá, ¿no? Esto, ¿no? Bueno, pensar que no fue a la escuela. Sí, hacía sus clases por Zoom, hacía, bueno, algunas que otras, los niños de 4 o 5 años, hacían algunas y otras no hacían nada, estaban un rato y después se iban, o sea, era otra lo que primaba ahí, ¿no? El estar en la casa, el jugar y bueno, y estos papás que, bueno, tuvieron que buscar la manera de seguir trabajando, ¿no? Y los niños en el medio. Entonces creo que hay que considerarlo, familia. Valoro muchísimo, Paola, esto que estás contando, que dijiste que, bueno, que ustedes hacen espacios de intercambio como grupos, que por ahí, bueno, con los niños se podría llamar grupos de juego, grupos de que se escuchen, grupos para mirarse y para ustedes acompañar. Pero creo que en este momento les toca a muchos en la primaria acompañar personalmente a los niños. Ese es como por ahí mi experiencia y que lo que yo les ayudo a las docentes también. No sé si alguien más quiere comentar algo. Cristina creo que está, ¿puede ser? Ahí está, Cristina Rivero. Sí, habilitate el micrófono. Vos sabés que no te escuchamos, Cristina, no sé si puede ser, el micrófono puede ser que lo tengas habilitado, pero tal vez no está configurado el sonido. ¿Estás con la computadora o con un celular? Estás con la computadora. Bueno, anda abajo a la izquierda, donde está el microfonito, tiene un piquito, lo desplegás y vas donde dice seleccionar micrófono, micrófono y speaker. Y ahí busca una opción que diga conectarse con el sonido de la computadora. Porque puede ser que no lo hayas configurado así. Abajo, si está en inglés, abajo de todo puede ser arriba de Audio Setting. Mientras tanto, si alguien más quiere comentar alguna experiencia, algo de lo que estuvimos conversando aquí. No te escuchamos, Cristina. Si querés, podés escribirlo en el chat. Fíjate, o si tenés un dispositivo móvil, tal vez te podés cambiar al celular y lo haces desde el celu. Te dejamos, ¿sí? Te esperamos, tenemos un ratito más. ¿Con qué? Sí, Dale, si no, cambié el celular. se me ocurre ¿Con que por qué? ahí podríamos ir diciendo algunas preguntas que teníamos, ¿no? Iliana Dale. también, para Sí, que... trae.
trae las preguntas. si les parece, ¿no? Bueno, qué efectos tiene sobre el sujeto haberse encontrado aislado del otro, qué genera la imposibilidad del encuentro presencial con sus amigos, cómo generar nuevas formas de vínculo y de aprendizaje en la escuela. A ver si con estas preguntas por ahí se detonan algunas, alguien que tenga la experiencia, quiera contar algo más. Parece que la escuela, ¿no? como institución, la podemos pensar como ahí llega Cristina, como un escenario, ¿no? Como un pequeño, es grande, pero digo, como un escenario, como caja de resonancia de lo que sucede o ha sucedido en las casas y en el entorno social comunitario al que cada escuela, digamos, pertenece. Por eso me parece muy importante tener en cuenta que a la escuela y lo que sucede en la escuela no lo podemos pensar como una isla, es decir, aislada de la comunidad a la que pertenece, y más que nunca tener en cuenta que, como decía Silvina, en este momento, y tal vez por bastante tiempo, para niñas, niños y adolescentes, investir la complejidad del pensamiento es algo que les va a costar, porque pensar para aprender implica el encuentro con una falta, implica el encuentro con el trabajo, con el desencuentro. ¿Por qué? Porque cuando hay que aprender algo nuevo, el sujeto se encuentra con la dificultad, con lo que no sabe, y requiere de un tiempo de proceso, de un tiempo de sostenimiento, de investimiento en la actividad del pensar para poder soportar el displacer del encuentro con el no saber. Solamente invirtiendo en la actividad de pensamiento y la promesa, algo que en algún momento dijo Silvina, y la promesa de que ya lo voy a entender, ya me va a salir, es lo que hace que un sujeto permanezca intentando aprender algo. Ahora, en el tiempo actual y con esa intensidad virtual de estos 2 años, donde hay algo del esfuerzo, donde hay algo del trabajo por la tarea de aprendizaje que mutó. Hay chicos que durante 2 años no estudiaron para una prueba, hicieron trabajos prácticos, actividades, pero no se sentaron a estudiar. Ahora tienen que estudiar y tienen prueba. Entonces, ¿cómo hacer para volver a investir esta actividad? ¿Sí? ¿Cómo arreglárselas con el encuentro con lo que falta? ¿Sí? ¿Cómo hace la escuela para tener esto en cuenta y no redoblar el displacer? ¿Sí? Bueno, Cristina, creo que te tenemos ahora, ¿sí? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, claro. Bárbaro, hola. Soy profe de filosofía en bachilleratos y además estoy a punto de recibirme de psicóloga, me queda la tesis final, en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Y bueno, me interesó mucho el conversatorio porque nosotros estamos viviendo situaciones muy complejas con los adolescentes dentro de las instituciones educativas, cosa que es inédita, incluso intentos de suicidio dentro de las instituciones educativas, pasaje al acto permanente, salidas de clase permanentes, esto de que irrumpe el llanto, el grito, se descomponen, hasta, bueno, incluso hace un mes atrás el suicidio de un estudiante, que fue muy duro para la institución en la que trabajo,
porque eso generó muchos movimientos en todos los implicados, en los adultos, en los adolescentes, en los padres, las familias, y además generó también mucho, no sé, mucho dolor, ¿no? En esto que ustedes decían recién de lo que emerge y que estaba, ¿no? Lo que ya estaba, y que de alguna manera como que se congeló, se pausó durante la pandemia, y que ahora emerge con toda la fuerza y toda la violencia, ¿no? Que a veces es contra otros, pero que en el caso nuestro estamos viendo mucho contra sí mismos, ¿no? Entonces, hay algunas cuestiones que aparecen como constantes en los adolescentes, que son, por un lado, intentos de suicidio, autolesiones y suicidio, pero también problemas con la alimentación, estudiantes que terminan, esta semana pasada tuve una estudiante que terminó internada porque no estaba comiendo, no porque no tuviera los medios, sino porque, bueno, no estaba queriendo comer. Y ¿Cortes, también, bueno, por el tema de la casualidad? depresión, Perdón, como ¿cortes? cortes, Cortes. sí, autolesiones, impresionante, que una compañera se asustó mucho en una actividad que hizo en la clase de inglés, que trabajaron junto con el profesor de teatro, y los chiquilines se sacaron las camperas, y no había ninguno sin cortes, todos tenían cortes, sin excepción, todos. Sí, como, yo lo recuerdo y como que me erizo, se me eriza la piel. Pero también esto de lo depresivo, mucho de lo depresivo, y el exceso, no sé si pasa en Argentina, pero acá en Uruguay es impresionante, el exceso de medicación, de los estudiantes de medicación psiquiátrica, antidepresivos, inclusive que antidepresivos que los consumen sin control familiar. Entonces, por ejemplo, yo tuve una situación en una clase, un adolescente que llegó y estaba totalmente drogado. Le pregunté qué le pasaba, si quería salir, si se sentía mal. Entonces ahí me dijo, no te preocupes, profe, que me tomé unas pastillas, 8 o 9 para dormir, me dijo, ¿no? Y yo dije, 8 o 9. Y me dijo, no, pero no te alarmes, porque el año pasado me tomé como 23. O sea, el año anterior ya había hecho un intento de suicidio, y este chico, ahora hace 2 semanas, hizo otro intento de suicidio. Estuvo internado, está internado en este momento, ¿no? Entonces, bueno, esto del desborde, y esto de lo que traían ustedes, bueno, todos estábamos en la misma tormenta, pero en diferentes barcos, nunca mejor dicho, esa metáfora me parece genial para pensar esto, porque el desborde, nosotros como docentes estamos desbordados porque es como que, no sé, nos pasa también que no tenemos equipos multidisciplinarios. Entonces, mucho de lo que podemos hacer con los chiquilines tiene que ver con, bueno, con nuestra propia formación, con nuestros recorridos, con las formas que buscamos de esto del generar lazo social, ¿no? Esto que decían ustedes. Digo, yo trabajo mucho en aula taller, este año más que nunca, y me está dando buenos resultados, porque justamente podemos hablar estas cuestiones, ¿no? Pero es como, sí, es como agotador también. Es agotador. A ver, ¿querés comentar algo, Silvina? Comentá vos, después sí, se Ya, me ocurrieron algunas tomo cosas. varias cosas que dijiste muy importantes, pero voy a tomar esta última. Vos decías esto de aula taller, me parece muy interesante. Digamos, es cierto que digamos, cuanto más lazo social y grupo de pares de pertenencia tiene un adolescente, esto es de mejor pronóstico, y cuando tiene, se lo
ayuda y se lo acompaña a construir, a imaginarizar un tiempo futuro, a imaginar la categoría de que lo displacentero y lo doloroso ya va a pasar. En líneas generales, cuando hablamos de generales lo ponemos entre pinzas, entre comillas, porque hay que ir al caso por caso. Pero en muchas ocasiones el intento de quitarse la vida, el deseo, no es un deseo de morir, el deseo es dejar de sufrir. Lo que sucede es que hay una insuficiencia en herramientas simbólicas y vinculares que permitan calmar algo del sufrimiento. El deseo en general no es un deseo de muerte por la muerte misma, sino que encuentran en la muerte una solución al dolor psíquico. Como el corte es una solución al dolor psíquico, un dolor físico se puede controlar, el dolor psíquico no. Se puede controlar la profundidad del corte, la frecuencia, es el recupero fallido, por supuesto, y desfalleciente de la posibilidad de controlar algo. El dolor psíquico no se puede controlar, invade, contamina. El dolor físico es algo objetivable, me lo saco de la cabeza, ¿sí? Puedo controlar el objeto alimento, no lo como, o lo como y lo vomito. Es un recupero del control, un control que se perdió. Creo, para sumarte a todos en cuanto a los recursos, sobre todo con los adolescentes, en un tiempo actual en el que hay una preeminencia de la imagen, ¿sí? TikTok, Instagram, Netflix, y todas las aplicaciones, y todas las, bueno, plataformas, donde hay una preeminencia de la imagen, es un lenguaje, el lenguaje de la imagen, tiene una configuración muy diversa a la complejidad de lo discursivo. Entonces hay cierta dificultad en los jóvenes de aproximarse a lo eminentemente discursivo. Pero la imagen les resulta un lenguaje mucho más amigable porque es el lenguaje común de los jóvenes de ahora. Por eso, en general, funciona muy bien en los grupos, en los tratamientos individuales, recurrir a medios audiovisuales como intermediarios en nuestra intervención. Entonces, poder trabajar sobre una película, poder trabajar sobre una serie, ¿sí? Tomar eso como una plataforma que tiene una pregnancia que tal vez los adolescentes logran identificarse con una imagen de manera muy pregnante y pueden, por proyección, ubicar en la imagen lo que les está aconteciendo en su mundo interno, pero que de manera simbólica no pueden verbalizar, pero sí lo pueden ubicar en la imagen. Entonces, a partir de la imagen, uno puede trabajar en la consulta o a nivel grupal el armado discursivo para que pasen del personaje de la serie o de la película a historizar, es decir, a ligar, a simbolizar su propia carga, digamos, de lo que podríamos decir el afecto, ¿no? Digamos, Pere Lanier plantea un movimiento que es ir del afecto, que es la carga pura, sin simbolización, a un tiempo más, que es del afecto al sentimiento. Entonces, que la carga, que es pura, se transforme en algo sentido. ¿Qué siento? Bronca, tristeza, frustración, desesperación, dolor, es decir, pasar del afecto que se descarga al sentimiento. Eso implica contenerlo en lo psíquico y a partir de eso pasar a un tercer tiempo que es transformarlo en pensamiento, ¿sí? Poder pensar, historizar eso que siento, por qué, cómo, igual a quién, diferente a quién, ¿sí? Nada, me parece muy, muy interesante lo que vos traes. Y respecto de las actividades y de las o fármacos, es muy interesante porque pareciera que es como un modo de anular la capacidad de pensar. Es como, digo pensar en el sentido psicoanalítico, la identidad de pensamiento es la posibilidad de encontrarse con la diferencia y procesarla. Y pareciera que el uso de los psicofármacos o de mantener un estado más o menos
parejo de cierta intoxicación alcohólica, les recomiendo que lean una novela que se llama Las lealtades, de Delfín de Vigan. Es sobre un adolescente que se alcoholiza, ¿no? Muy interesante la novela. Es un modo de anular esta capacidad de pensamiento y mantenerse en ese estado como de limbo, casi en un estado como de alucinación primitiva, ¿sí? Como ese estado de la identidad de percepción, ¿no? Como un estado permanente, ¿sí? El libro se llama Las lealtades. Es una novela, ¿sí? De Delfín de Vigan. Muy interesante y muy dramático lo que traes, ¿sí? Bueno, sí, sí, la verdad que sí, nos hace pensar en los adolescentes y las cosas que tuvieron que pasar también los adolescentes durante la pandemia. Y además, bueno, vos como profe, claro, que los debe estar pasando muchos profes, ¿no? Esta necesidad que tienen los chicos también de hablar. Los otros días justamente yo estoy con un taller con adolescentes en el secundario en tercer año y qué bárbaro cómo cuando ellos empiezan a hablar se quieren escuchar también, ¿no? O sea, esto de, bueno, a ver, escuchémonos entre todos, ¿no? Y bueno, ¿y vos qué tenés para decir, no? Y entonces esto de legitimar qué me pasa, es algo legítimo lo que me está pasando, ¿no? O sea, yo creo que en esta cuestión del encierro y del aislamiento, no se tuvo en cuenta que los chicos antes salían a los grupos y ahí tramitaban sus angustias y ahí se miraban con el otro. Y ahí era donde, bueno, por lo menos decían, lo mío no es tan grave, ¿no? O a lo mejor decían, no, lo mío es lo peor que le pasa a todos ustedes, pero aunque sea con decirlo, ya lo podían sacar. Yo creo que acá, que lo que ha pasado, y esto justamente lo tomaba Beatriz Janín en la conferencia de los otros días, ¿no? Que los chicos no podían decir qué les pasaba, porque estaban con los padres, y los padres eran motivo de confrontación, porque ya sabemos que la adolescencia, bueno, los padres siempre son los que están en contra de todo lo que a ellos les gusta, lo que ellos hacen, lo que ellos quieren hacer. Entonces, claro, no lo podían hacer, porque estaban ahí los padres. Entonces, como que se lo tragaban, ¿no? Como esta cosa de las angustias de que quedan adentro, ¿no? Introyectadas. Y esto introyectado ha salido ahora que salen, porque aparte, como decía Ileana, ¿no? O sea, se miraban en las redes, entonces tampoco podían sacarlo, porque las imágenes de las redes que nos devuelven y que no son tan felices ellos, yo no estoy feliz, ella es linda, yo no soy linda, ¿no? ¿Qué piensan los adolescentes cuando ven las imágenes en las redes? Esto es otro tema para hablar largo y tendido, pero creo que bueno, pasa, ¿no? Por ahí, como que los chicos no han tenido esta posibilidad de ir tramitando, ir procesando. Los que pedían ayuda, como en el caso, yo tenía pacientes de la virtualidad adolescentes, podían ir hablando, porque tenían su momento. Pero ¿qué pasó con los que no pudieron asistir a un psicólogo, a un pedido de ayuda? ¿Y qué pasó con los que obviamente, bueno, les pasaba esto de las pastillas y que no tenían una orientación profesional que les dijera cómo podían ir tramitando? Entonces, esto decía, ¿no? Que se volvió contra el cuerpo. Esto que no podían sacar se vuelve hacia adentro, ¿no? Y esto como que me lo tengo que tragar. Y bueno, y en este tragar, ¿dónde estoy yo? Como que son preguntas que nos vamos haciendo, ¿no? ¿Se entiende? A ver, en la situación, digamos, del tiempo de aislamiento, y pensamos también en los adultos, cuando planteábamos ubicar, yo les planteaba esto del aprendizaje en situación, pero poder pensar a los sujetos en situación, atravesados por lo intra y transsubjetivo. Pensemos a niños, niñas y adolescentes que han estado, algunos, no todos, la pandemia en algunas familias implicó muertes, murieron familiares, de los cuales las personas no pudieron despedirse.
Hubo familias que perdieron el trabajo e ingresaron en una situación de dificultad económica muy importante. Por nombrar dos situaciones que hacen al sostén libidinal de una familia y al sostén de la estructura. Y entonces se ha visto también que los adultos se han quedado sin recursos libidinales, o sea, de economía libidinal, para sostener, acompañar y prestar recursos simbólicos a sus hijos. Y en muchos casos, los hijos se hicieron cargo, tomaron a su cargo la depresión y la apatía de los adultos, al estilo de algo que plantea, por ejemplo, André Green en el libro Narcisismo de vida, narcisismo de muerte, en el capítulo sobre la madre muerta. Es decir, los hijos tomaron a su cargo la depresión y la apatía parental intentando sostenerlos, no trayéndoles problemas, es decir, pusieron en suspenso, sobre todo los adolescentes, la confrontación generacional necesaria porque no había con quién confrontar, porque el adulto estaba abatido. Entonces, la vuelta a la presencialidad implica, ¿no? Como tener como decía Silvina, tener una fiera enjaulada que ahora, bueno, ¿con qué? Si no, es una vuelta a la vida, pero con esto contenido, donde lo que aparece es la confrontación, esa confrontación que no se pudo, que estuvo suspendida, ¿sí? Y a su vez es también como un retorno de lo vital. Recordemos que, digamos, la pulsión de agresión es necesaria para apoderarse del mundo, ¿no? Y es como, uno podría decir que es haberse hecho cargo de sostener a los padres abatidos. Para salir de ese estado se requiere del empuje, ¿no? Del empuje que me lleve hacia afuera en relación a la pulsión de agresión, ¿no? Para pensar la complejidad. Y particularmente en los adolescentes, el montaje del trabajo de la adolescencia propio, que es la ligadura psíquica, la inscripción del cuerpo genital. O sea, la sexualidad en dos tiempos, ¿no? A partir de la pubertad, segundo tiempo de la sexualidad, que le exige a lo psíquico inscribir la pulsión como genital y el cuerpo como genital, y el cambio de la imagen corporal. Eso les pasa a todos los adolescentes. Ya eso es un trabajo enorme. Bueno, le estamos montando lo que sucedió en pandemia y la vuelta. Entonces, ¿cómo interfiere esto en el trabajo psíquico necesario del adolescente para inscribir la pulsión genital, para reconfigurar el narcisismo, reconfigurar las identificaciones? ¿Sí? Bueno, estamos medio en hora, me parece, Silvina. Sí, 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 pero la verdad que qué interesante todo esto bueno, que estás diciendo y la verdad que para apuntar, porque son todas cosas que si nos ponemos a pensar, también se detuvo entonces la adolescencia, nos podemos poner a pensar, ¿no? Durante la pandemia, ¿no? Es como esto, ¿no? Volver o retomar o volver a aprender, bueno, los que trabajamos con los niños, niñas y adolescentes, sean profesores, sean psicólogos, psicopedagogos, docentes, tenemos que saber que están reaprendiendo, porque esta vuelta no son los mismos. Los chicos mismos me decían los otros días, no, yo no soy el mismo, el que me fui con la pandemia y ahora volví de la pandemia, yo no soy el mismo. Bueno, y ahondar ahí, bueno, ¿y qué más pasa, no? Esto, Cristina, que vos puedas, ¿y por qué decís que no sos el mismo? Y hacer el momento del taller donde haya dispositivos que den cuenta de este acompañamiento personalizado que uno tiene con los chicos, porque no es suficiente con tenerlos en el grupo de clase, ¿no? Pareciera que no, pareciera que hay que hacer otras Tal cosas. cual. Esto que decía Ileana de trabajar con la imagen, ahora, justamente hoy vengo de un trabajo grupal que en un subgrupo trabajaron con arte, obras de arte,
Entonces les mostraban las pinturas a los compañeros o la escultura de Eros y Psique, por ejemplo, para hablar sobre el amor. Y en algunas imágenes no presentaban un paisaje muy, muy, muy tranquilo, donde había gente, y les preguntaban a los compañeros qué sentían, ¿no? Entonces los otros les decían, ¿no? Tranquilidad, paz, ¿no? Y después cuando les muestran la otra imagen de un lugar más tétrico, ¿no? Como desolado, como arrasado, ¿no? Todos decían, bueno, miedo, terror, ¿no? Y ahí estas chiquilinas preguntan, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si en este lugar horrible estoy con otro? Porque la pregunta disparadora era si en la vida humana el otro cuenta, ¿no? Y tenían que responder a esa pregunta. Entonces todos dijeron, no, si hay un otro, me siento mejor, ¿no? Entonces empezamos a hablar de esa cuestión de la presencia del otro, ¿no? Es tal cual, esto de trabajar con la imagen es fantástico. Ahora, esto que vos traes, y me parece que vamos a ir cerrando, creo, Silvia. Freud Pero tiene hay una una que tiene frase. levantada la mano, Bueno, Diana. buenísimo. Freud Sí, tiene una frase en Cristian. El malestar en la cultura, en donde Sí. dice que el otro siempre cuenta, ¿no? Como un auxiliar, como, digamos, también como alguien que esclaviza y demás. Pero digo esto breve. En la pandemia, el otro se convirtió en un agente de enfermedad. La cercanía al otro, sobre todo lo que se decía, recuerden a los adolescentes, al principio, que ellos no necesitaban vacunarse, pero que podían traer la enfermedad a casa y podían infectar a los padres y a los abuelos. O sea que durante un tiempo los adolescentes vivieron aterrorizados de cargar con la culpa de poder infectar a familiares. Entonces, durante un tiempo, el encuentro con el otro, la cercanía con el otro, es una escena temida. ¿Sí? Hay que deconstruir esta idea para volver a arrimarse al otro. Es solamente esto. Cristian, tenías algo para decir, ¿sí? Sí, una cosa chiquita nomás que me trae a mí a reflexión. La palabra clandestino, ¿no? Y este encuentro que los adolescentes tenían, que era en lo clandestino, y lo atractivo, justamente del Disculpa, encuentro. Cristian. Podés apagar la cámara y a lo mejor porque se te escucha intermitente. Así, ahí está, a ver. A ver ahora si se me escucha bien. 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 Yo decía, ¿no? De esto que tiene resonancia la palabra clandestino y el encuentro ahí, en lo clandestino, y lo atractivo que quedó eso para los adolescentes. Y, y no sé, como preocupación, ¿no? De que se genere esta cuestión del encuentro con los demás, sea ahí, en lo clandestino. Bueno, podríamos pensar que en la adolescencia es necesario construir un espacio-tiempo al cual el otro adulto no tenga acceso, ¿no? Un espacio-tiempo que tenga que ver con lo íntimo, ¿sí? El armado de un espacio íntimo y privado, que son como dos categorías diferentes, ¿no? Entonces, lo clandestino es un modo de construir un espacio, un lugar con otros, en el más allá de lo familiar, y de alguna manera confrontando con cierta legalidad. Podríamos decir que si la adolescencia necesita como una de sus tareas la confrontación con el otro adulto, la superficie y el espacio en el que tome lugar esa confrontación será aquel lugar que esté signado por el adulto, entre comillas, como sagrado. Entonces, ¿con qué había que rebelarse en tiempo de pandemia? Con hacer una fiesta clandestina, no con no bañarse, porque eso no era ninguna rebelión. ¿Dónde estaban puestos los ojos?
de toda la comunidad adulta. ¿Qué es lo que no había que hacer? ¿Qué es lo que marcaba la diferencia entre el mundo adulto y el mundo joven? Bueno, la fiesta clandestina, ¿no? Como una zona en donde para algunos tal vez se jugó algo del orden de la confrontación generacional. Insisto, no generalicemos, digo, para tampoco generalizar lo que se escuchó en los medios de comunicación respecto de que todos los adolescentes desmienten la realidad y no les importa nada de la... Digo, me parece que estamos hablando de procesos subjetivos sumamente complejos que están entramados, ¿no? Y requieren de cada uno de nosotros como profesionales tener lecturas globales, pero a la hora del trabajo individual intentar abrir nuestra escucha para ubicar los movimientos singulares, ¿no? Para no perdernos en lo que decimos en general y terminar sin querer encasillando y etiquetando a los jóvenes y las niñas y niños. Bueno, me parece que estamos por hoy, ¿no? Perfecto, perfecto. No sé si alguien quiere comentar algo más. Bueno, ya vamos cerrando porque dijimos que a las 22 Vamos ya a cerrar cerrábamos. porque nos hemos extendido. Que se repita, excelente. Vamos a ir leyendo si quieren ir anotando. Porque nos están felicitando, Iliana. Muchísimas gracias. Bueno, dice ya ustedes Ludmila. recibieron la invitación por mail. La idea era generar un espacio Sí, de diálogo, de encuentro. Lo íbamos a exacto. hacer por Instagram, pero bueno, nos Bien. pareció que esta posibilidad daba esta oportunidad para que ustedes se desmuteen y participen y cuenten, que el vivo de Instagram es muy reducida la posibilidad de intercambio. Por eso les agradecemos que se hayan quedado hasta esta hora, que ya es muy tarde. Bueno, muchas Sí. gracias. Muchas Y, gracias bueno, a todos. tal vez Bueno, nos acá volvemos a ver. están. Sí. Todas felicitaciones, excelentes, muchas gracias, muy buen conversatorio. Bueno, estén alerta, que ya les puede llegar otra invitación. Pero bueno, la idea es esta, ¿no? Seguir conversando, dialogando y pensando juntos. Hacen falta estos encuentros, la pandemia nos dejó bastante sensibilizados. Así que bueno, nos dimos cuenta que somos vulnerables, que necesitamos apoyo de vez en cuando. Muchas Bueno, gracias a todos. gracias a Gracias a todos. ustedes. Muchas Chao, gracias. chao. Chao, gracias.